El día de hoy vamos a entrar a una nueva porción en donde encontramos una despedida. En la palabra de Dios encontramos varias despedidas de personas que le hablaron a seres queridos o gente a las que enseñaron o guiaron. Y estas despedidas marcaron separación permanente aquí en la tierra, fuera por la muerte o porque no se volverían a ver en su vida entera aquí en la tierra. Y estas despedidas se caracterizaron por lecciones o mandatos vitales para continuar con el legado del que partió. Por ejemplo, en Génesis capítulo 49, Jacob se despidió de sus hijos. En Josué capítulos 23 y 24, Josué se despidió de Israel. En Juan capítulos 13 al 17, probablemente la despedida más importante de todas, el Señor Jesús se despidió de sus discípulos en la última cena. Y el día de hoy llegamos a otra despedida, en Hechos capítulo 20, versículos 17 al 38. Aquí encontramos la despedida del apóstol Pablo a los pastores de la iglesia en Éfeso. Esta es una porción sin paralelos en el Nuevo Testamento. Después de 2 de Corintios, probablemente Hechos 20, 17 al 38, revela como ningún otro pasaje en el Nuevo Testamento quién fue el apóstol Pablo como persona. Y estas palabras que encontramos inspiradas por el Espíritu de Dios, escritas a través de la pluma de Lucas en Hechos 20, 17 al 38, son un legado invaluable de instrucción a seguir para todo pastor, para todo cristiano, porque reflejan una vida y ministerio que sirve fielmente al Señor y a su iglesia, que glorifica al Señor y por lo tanto disfruta del gozo y la paz que caracteriza a una persona que vive en sumisión a Cristo. Vamos entonces a Hechos capítulo 20 en esta mañana, en los versículos 17 al 38, para continuar nuestro estudio de Hechos. En lo que llegan ahí, les recuerdo que estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Ya aquí estamos alrededor del año 56-57. Vamos a leer este gran texto para iniciar nuestro estudio de hoy. Obviamente no lo vamos a cubrir todo hoy, vamos a ver hasta dónde llegamos. No queremos apresurarnos, es un texto muy rico, como lo verán en un momento. Hechos 20, versículo 17 al 38. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, versículo 25, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad,
acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Un pasaje profundamente rico, como pueden ver. No solo nos abre una ventana en el corazón del apóstol Pablo, sino que también nos da un ejemplo de un hombre de carne y hueso que por la gracia de Dios vivió un ministerio, una vida ejemplar. En este pasaje Pablo se despide de los pastores de la iglesia en Éfeso, hablándoles de cómo él vivió entre ellos y cómo ellos debían vivir después de su partida. Y al hacer esto, Pablo presenta un retrato de un pastor fiel. Pablo presenta aquí el retrato de un pastor al que debes imitar mediante su ejemplo personal y mediante su instrucción a estos pastores. Estas son lecciones tan importantes y tan relevantes para todo cristiano que como padre, como madre, como soltero, como joven, como persona de edad, independientemente de la etapa en la que estés en tu vida, debes vivirlas, debes modelarlas por la gracia de Dios, como abuelo, como trabajador, como empleado, como cristiano en general. Y es un pasaje muy rico, extenso, y con la intención de poderlo entender y digerir con mayor facilidad, vamos a dividirlo en 7 partes. 7 partes que describen 7 áreas de la vida de un pastor fiel que debes imitar. 7 áreas de la vida de un pastor fiel que debes imitar. Veremos en primer lugar a lo largo de las siguientes semanas, si Dios quiere, el área de la obediencia. En segundo lugar, el área de la enseñanza. En tercer lugar, el área de la prioridad. En cuarto lugar, el área de la iglesia. En quinto lugar, el área de la batalla. En sexto lugar, el área del dinero. Y finalmente, en séptimo lugar, el área de sus discípulos. Hoy comenzaremos con la primera. Versículos 17 al 19 presentan el área de la obediencia. El área de la obediencia. Y aquí vamos a estudiar 4 características de la obediencia de un pastor fiel que debes imitar. 4 características de la obediencia de un pastor fiel que debes imitar, aquí en los versículos 17 al 19. Veremos que debes obedecer constantemente, completamente, debes obedecer humildemente y debes obedecer a pesar del sufrimiento. Obsérvenlo ahí en el versículo 17. Obedece constantemente. Tu obediencia debe ser constante. Versículos 17 al 19. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, una pausa ahí, Mileto estaba a unos 48 kilómetros de distancia de Éfeso. Recuerden que dejamos a Pablo la semana pasada en el versículo 15, ahí en Mileto. Y ahí está en Mileto, continúa en Mileto. Y ahí en el versículo 17, estando en Mileto, a 48 kilómetros de distancia de la ciudad de Éfeso, en donde había pasado, recuerdan ustedes, 3 años, como lo vimos en el versículo 31 de Hechos 20, él estuvo ahí, y entonces, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, unos 48 kilómetros de distancia, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia que estaba en Éfeso. Los ancianos, traduce la palabra griega los presbuteros, desde donde obtenemos ¿qué palabra?
presbítero. Presbuteros, es la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento y se traduce ancianos. La iglesia en Éfeso, observen, de acuerdo con el versículo 17, ya tenía ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los presbuteros son lo mismo que obispos y pastores. ¿Cómo lo sabemos? Observen ahí el versículo 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, a los presbuteros de la iglesia. Y observen lo que les dice, versículo 28, estos ancianos. Por tanto, Hechos 20:28, recuerden, les está hablando a los ancianos: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopos. Y, escuchen, añade, para apacentar, para poimano es la palabra griega, para pastorear la iglesia del Señor. En otras palabras, los ancianos del versículo 17 son los obispos del versículo 28, son los pastores del versículo 28. Simplemente son diferentes maneras de describirlos. Un anciano es un pastor, es un obispo. La palabra anciano apunta a su madurez espiritual. La palabra obispo apunta a su responsabilidad de supervisar, de cuidar del rebaño de la iglesia local. Y para la palabra pastor apunta a su responsabilidad de guiar y enseñar la palabra de Dios a la iglesia de Dios. Son las mismas personas, no son diferentes órdenes eclesiásticos, no es una jerarquía como erróneamente, por ejemplo, el catolicismo romano lo ha desarrollado. No es así. No es que hay pastores y encima hay obispos y encima hay algún tipo de otro orden, no hay obispos y demás, y el cardenal y aquel, no. El Nuevo Testamento solo presenta a pastores, obispos, ancianos, mismas personas descritas desde diferentes ángulos. Y de acuerdo con el versículo 31, Pablo estuvo en Éfeso 3 años. Es probable que estos hombres fueron preparados por Pablo cuando el apóstol estuvo esos 2 años enseñando en la escuela de Tirano, allí en Éfeso. Lo recuerdan allí en el capítulo 19, versículos 9 al 10, lo estudiamos. Entonces, en algún punto de su ministerio de 3 años en Éfeso, aparentemente Pablo estableció estos ancianos ahí en la iglesia de Éfeso, como lo hizo en su primer viaje misionero. Lo recuerdan en Hechos 14, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces, aquí en Hechos 20, versículo 17, los ancianos de la iglesia de Éfeso eran los líderes de la iglesia en Éfeso. Estos son los pastores. Observen que dice ahí en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Son varios, así es en el griego, es plural. Este es el modelo bíblico, recordarán ustedes, de liderazgo para la iglesia local. Observen algo muy interesante. En el versículo 17 nos dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y les habla, noten, no solo les habla a todos para que se reúnan con él allí en Mileto, sino que noten que a lo largo de esta despedida que leímos de los versículos 18 al 38, prácticamente hasta el 35, les habla a todos por igual. Por ejemplo, en el versículo 28, obsérvenlo de nuevo, Hechos 20, 28, esto es significativo. Por tanto, Pablo les dice a estos pastores, mirad por vosotros noten, está hablando en plural, y todas las exhortaciones se las dirige a todos por igual. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, plural, por obispos, plural, y mismas responsabilidades para todos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Noten versículo 36, por ejemplo, cuando acaba el discurso. Noten de nuevo la relación de igualdad que tenía con ellos. Ahí en el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, cuando acaba la despedida, se puso de rodillas y oró con todos ellos, no uno, todos los obispos del versículo 28, todos los ancianos del versículo 17 son los mismos. Esto es muy importante. No vemos que se dirige a uno o dos por encima de los demás. No les dice, qué bueno que vinieron todos, ahora ven tú,
ven tú, Pepito, Juanito, vengan, tengo que hablar con ustedes. No. ¿Por qué esto es importante? A todos los trata, escuchen, al mismo nivel de autoridad. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. Esta es una verdad reiterada a lo largo del Nuevo Testamento por Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5, acompáñenme ahí por un momento. Vean ustedes cómo los ancianos, el grupo de pastores en una iglesia local, de acuerdo con el Nuevo Testamento, están al mismo nivel de autoridad. De hecho, bueno, lo pueden apuntar ahí, ya los mandé a 1 de Tesalonicenses, pero en Hechos 14, 23, pueden simplemente anotarlo. En su primer viaje misionero vimos esto a detalle, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta es una pluralidad, un grupo de ancianos. Esto es muy importante. No es uno, son por lo menos dos por el hecho de que es plural. Allá adelante les decía en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, hace años estudiamos esto, versículo 12, Pablo al cerrar esta carta a esta iglesia ejemplar, observen lo que les dice: os rogamos, hermanos, 1 de Tesalonicenses 5:12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Se refiere a los que están empleados? No. Y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Quiénes son estos? Los pastores. Pero noten, todo plural. Y noten, Pablo les dice que los traten igual a todos, no distingan a uno por encima de otros. Y versículo 13, y que los, plural, tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Noten otra vez el patrón, un grupo de hombres bíblicamente calificados que Dios usa para guiar una iglesia local. Allá adelante en 1 de Timoteo, obsérvenlo de nuevo, 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo 5, 17, Pablo le dice a Timoteo aquí años después, de Hechos 20, está en la iglesia de Éfeso, lo mandó ahí para corregir algunas cosas. Esta es una de las últimas epístolas de Pablo, recuerdan, de las 13 que escribió en el Nuevo Testamento, y observen lo que le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 5, 17. Los ancianos, plural, que gobiernan bien, da por sentado que son los líderes de la iglesia local, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Algunos de ustedes dirán, ay, está exaltando unos por encima de otros. No, simplemente está diciendo, los que tienen entre los ancianos la responsabilidad mayor o primordial de predicar o enseñar, respétalos aún más, remunéralos aún más. Esto es remuneración por el texto, versículo 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso se refiere primordialmente, digno es el obrero de su salario. Esto es, págales a aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Pero noten que en el 17 no exalta a unos por encima de otros, simplemente está diciendo, mira, aquellos que trabajan, copiao en el griego, es un verbo que expresa el trabajar al punto de sudar y quedar exhausto. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, aquellos que están involucrados en predicar y enseñar, debido a lo demandante que es esa labor, remunéralos de manera generosa. Pero noten de nuevo el punto aquí del texto, versículo 17, es que no exalta a unos por encima de otros, ¿se dan cuenta? Simplemente está hablando, aunque tienen las mismas funciones en general, de aquellos que tienen una mayor responsabilidad de predicar y enseñar dentro de un grupo de pastores en una iglesia local. Observen allá adelante en el capítulo 1 de Tito, otra vez Pablo, Tito capítulo 1, versículo 5, observen otra vez este patrón de los pastores, de un grupo de hombres guiando una iglesia local. Tito 1, versículo 5, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, escuchen esto, ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Otra vez ancianos. Allá adelante observen ustedes en Santiago. Santiago, en la carta de Santiago, Santiago capítulo 5, versículo 14.
Santiago 5, versículo 14. Observen lo que dice aquí el Espíritu de Dios a través de Santiago, y escuchen, Santiago fue la primera carta escrita en todo el Nuevo Testamento. Noten desde la primera carta en Santiago hasta las últimas, como 1 de Timoteo, vean que el patrón no cambia. Siempre aquellos que Dios usa para guiar a su iglesia son un grupo de pastores. En Santiago 5, versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Plural, ¿notan? En ningún lugar exalta a un anciano por encima de los otros. Allá adelante en 1 de Pedro 5, el libro que está inmediatamente después de Santiago, observen capítulo 5, versículo 1. 1 de Pedro 5, 1, recuerdan, Pedro está escribiéndole a un grupo de cristianos que están sufriendo bajo la persecución de Nerón, un sufrimiento intenso, y Pedro les dice en 1 de Pedro 5, 1 a los pastores, 1 de Pedro 5, 1, ruego a los ancianos, plural, que están entre vosotros. Yo, anciano, también con ellos, noten la humildad de Pedro, se pone al mismo nivel que ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que esté entre vosotros, etc. Plural, de hecho, escuchen, cada vez que se usa el término presbúteros, anciano, que vemos en Hechos 20, 17, en relación con el liderazgo de la iglesia, se usa en plural, refiriéndose a dos o más ancianos, nunca a uno. De hecho, las únicas ocasiones en las que presbútero se usa en singular para un anciano, está aquí en 1 de Pedro 5.1, cuando Pedro se refiere a sí mismo, y cuando Juan se refiere a sí mismo, allí en 2 de Juan, por ejemplo, y 3 de Juan. ¿Lo recuerdan? Allá antes de llegar a Judas, el apóstol Juan usa el término en singular, por ejemplo, en 2 de Juan, versículo 1, el anciano a la señora elegida, y 3 de Juan 1, el anciano a Gallo. Fuera de eso, escuchen, siempre que se usa la palabra presbúteros, anciano, en el Nuevo Testamento, se refiere en plural, y esto es muy importante. El patrón constante, coherente, que vemos a lo largo del Nuevo Testamento, es una iglesia guiada por un grupo de pastores al mismo nivel de autoridad. No un pastor a cargo de una iglesia. El único ejemplo de un pastor a cargo de una iglesia en el Nuevo Testamento lo encontramos en 3 de Juan 9:10. Vayan ahí. 3 de Juan, versículos 9 y 10. 3 de Juan, versículo 9. Noten lo que dice aquí el Espíritu de Dios a través de Juan. Yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Rechazaba la autoridad apostólica de Juan. Este era un hombre orgulloso, le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, calumniaba a los apóstoles, y no contento con estas cosas, versículo 10, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este hombre era un autoritario, este hombre era Diótrefes, el único hombre en todo el Nuevo Testamento que estaba a cargo de una iglesia, un liderazgo unitario, estilo cacique. Entonces, en el Nuevo Testamento se enseña siempre que una iglesia local debe tener un grupo de pastores a través de quienes Dios guía a la iglesia local, no un pastor con diáconos abajo de él, no una iglesia gobernada por la congregación, estilo democracia, por voto de la mayoría, no por pastores sujetos a otros pastores fuera de la iglesia local, sino un grupo de pastores. Toda iglesia entonces que se apega al patrón bíblico de liderazgo debe ser guiada por un grupo de pastores o estar en proceso de ir en esa dirección, porque reconocemos que a veces iglesias que tienen mala enseñanza bíblica toma tiempo cambiar, por ejemplo, de un estilo de liderazgo tipo Diótrefes a un tipo de liderazgo plural.
¿no es cierto? O se planta una iglesia y toma tiempo entre que el misionero, digamos, que Dios usa para establecer la iglesia, prepara a pastores, como Pablo, ya le delega la autoridad de estos pastores. Esa es la razón por la que aquí en la iglesia, por la gracia de Dios, el día de hoy tenemos 4 pastores. No sabemos si el día de mañana haya más, de acuerdo a cómo el Señor provea, de acuerdo a las necesidades de la iglesia. 4 pastores, misma autoridad, en general mismas responsabilidades y de manera particular diferentes funciones de acuerdo a la capacidad, al don espiritual que Dios ha dado a cada uno de los pastores. Por eso ven, por ejemplo, aunque todos enseñan, todos guían, todos aconsejan, Roger se aboca más en el área de consejería, el área de administración, Teto, Ernesto se aboca más al área administrativa de planeación aquí, consejería, Toño, enseñanza, predicación, logística, yo en el área de la enseñanza, pero todos en general hacemos lo mismo, aunque quizás nuestra función se acentúa más en algún área dependiendo de cómo el Señor nos haya capacitado. Y sabemos a lo largo del tiempo, algunos de ustedes inclusive están acostumbrados a que llegan a una congregación y es el pastor y la esposa los que están a cargo. Y amablemente se acercan a Robin muchas veces y le preguntan qué hacer. Y Robin les dice, pues sabes que no sé. Porque nuestras esposas no guían a la iglesia. Ese no es el patrón bíblico, son los pastores los que guían la iglesia, no sus esposas, ¿se dan cuenta? Y por esa razón buscamos el consenso, por esa razón tenemos la convicción, por la gracia de Dios, como lo vemos en Proverbios, en la multitud de consejeros está que la sabiduría, el camino del necio es derecho en su propia opinión, reconociendo nuestras limitaciones, nuestra pecaminosidad, como cualquier ser humano, que tendemos a ver las cosas de manera tendenciosa, que no somos omniscientes, no lo conocemos todo, que no tenemos toda la información y que nuestro corazón es engañoso y perverso. Necesitamos el ayudarnos unos a otros para no tomar decisiones unilaterales. Y esta es una convicción, obvio, la Biblia no manda que los pastores deberán tomar decisiones por unanimidad, pero esa ha sido la convicción que por la gracia de Dios se ha tenido en esta iglesia por años, y cuando hay alguna decisión, que ha habido varias, ya lo han oído a lo largo de los años sin duda, en donde no hay acuerdo, dejamos tiempo, a veces hasta 2 semanas han pasado para tomar una decisión seria, porque alguno de nosotros no ve las cosas igual que los otros, lloramos, esperamos. Y este proceso de decisiones en términos prácticos nos ayuda a no andarnos peleando por cualquier cosa, ¿no es cierto? Unanimidad si se sirve ahí jugo de naranja o de betabel. No, obviamente no, hay cosas que no son de peso, ¿no es cierto? Y se busca ceder el uno al otro, pero esta es simplemente una ilustración práctica de la implementación de este principio que es tan importante, escuchen, para la vida de una iglesia local. En gran parte, escuchen, en gran parte la fortaleza de una iglesia local es determinada por la fortaleza de sus pastores. El Señor lo dijo, bástale al discípulo ser como su ¿qué? Maestro en Lucas 6. Y así es. Por eso es tan importante, hermanos, lo tomamos tan en serio, la unidad entre, otra vez, un grupo de hombres bíblicamente calificados, que reconocen que no son infalibles, más bien reconocen que sí, que no son infalibles. ¿Se dan cuenta? Y no queremos que el Señor nos guarde y ustedes nos ayuden a no caer en algún tipo de liderazgo tipo diótrefes, ¿no es cierto? Porque eso normalmente lleva problemas. Porque ahí entonces tienes a un hombre guiando a la iglesia sin tener a alguien que lo frene, sin que haya una rendición de cuentas, y termina usando a la iglesia tristemente en ocasiones para sus propios fines egoístas, en el peor de los casos, pecaminosos, en el mejor de los casos, por no tener una perspectiva más amplia desde diferentes perspectivas, toma decisiones, aunque sea bien intencionado, que quizás no es lo mejor para la iglesia. Y en un sentido, a manera de ilustración, aunque obvio está fuera del marco bíblico, ustedes vean aún a nivel gubernamental, a nivel empresarial, aún a nivel familiar, ¿no es cierto? Cuando un esposo escucha a su esposa, cuando realmente hay un consenso de opinión en una empresa, en una nación, ¿qué sucede?
Normalmente hay mayor fortaleza, solidez, ¿no es cierto? Hasta sabiduría en las decisiones que se toman. Pero cuando hay un líder en jefe, ¿no es cierto?, a quien nadie lo para, normalmente, ¿qué pasa? Hay problemas, ¿no es cierto? Hay problemas. Obviamente, en la Biblia, cuando el Señor regrese, va a establecer aquí su monarquía perfecta en el reino milenario. Dices tú, oye, ¿eso no va a necesitar consejo el Señor Jesús? Claro que no. ¿Por qué no? Porque es Dios. ¿No es cierto? Pero ¿quién es como el Señor Jesús? Nadie. Nadie. Entonces, regresando a Hechos, capítulo 20, en el versículo 17, Pablo está en Mileto y llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso para que se reúnan con él en Mileto. Observen de nuevo que dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Cuántos eran? No sabemos. Mínimo 2, porque se refiere a ellos como ancianos. Como ya lo dijimos, no era un anciano, sino plural. Ahora recuerden que Mileto está a unos 48 kilómetros de Éfeso, como de aquí aproximadamente a la salida de la carretera a Cuernavaca. Y versículo 18, observen, cuando vinieron a él, esto es, cuando los ancianos llegaron a Éfeso, a Mileto, para reunirse con Pablo, les recuerdo, no habían en ese entonces, estamos aquí alrededor del año 56, 57 quizás después de Cristo, no habían los medios de comunicación y de transporte que tenemos en la actualidad. Y aunque Pablo estaba tan solo 48 kilómetros de distancia de donde estaban estos ancianos, algunos estiman que pudo haber tomado hasta 5 días el que Pablo los llamara y ellos llegaran. Recuerden, hermanos, aunque sea imposible concebir la vida sin celulares, sin wifi en todo momento, no existía. Es así como les decimos a nuestros hijos, oye, cuando yo era niño no tenía wifi como tú, internet, y ellos dicen, ¿qué? ¿De qué planeta eres? ¿No es cierto? Pero así era, aunque es difícil de concebirlo, no había los medios a pie, en el mejor de los casos, en algún animal montados. Por eso le pudo haber tomado hasta 5 días el mandar a alguien a 48 kilómetros de Mileto, que les dijeran, y luego en lo que les dicen se preparan y llegan hasta 5 días. El punto es que aquí en el versículo 18, los ancianos de la iglesia en Éfeso llegan a Mileto, donde está Pablo, y ahora sí Pablo, ya que llegan, les presenta sus últimas palabras este grupo de pastores. Observen versículo 18. Cuando vinieron a él, llegaron, esto es, les dijo, vosotros, recuerden en plural, estos son los ancianos, los pastores, vosotros sabéis cómo me he comportado. En el griego, he vivido entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, porque recuerden que Éfeso estaba en Asia. Escuchen esto, versículo 19, sirviendo al Señor. Una pausa ahí. La palabra sirviendo es la palabra griega duleuon, relacionada a la palabra doulos, esclavo. La idea es que Pablo dijo, estuve sirviendo como esclavo al Señor. La idea, estuve en obediencia. Noten lo que está diciendo, versículos 18 y 19, desde que entré con ustedes, todo el tiempo que estuve con ustedes, he vivido en obediencia al Señor. Su vida fue un modelo de obediencia a Dios. Y no solo en Éfeso, sino a donde quiera que iba. Por ejemplo, observen allá adelante en Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios se escribió allá por el 55 después de Cristo, entonces lo que vemos aquí en Hechos 20 pasó después de cuando Pablo escribió Primera de Corintios. Y observen aquí lo que Pablo dice en Primera de Corintios 4, versículo 16. Le está escribiendo a esta iglesia con mucha carnalidad, como ustedes recordarán, y les dice en Primera de Corintios 4, versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis, en el griego mimetai, que me mimetai. De ahí obtenemos, ¿qué palabra en español? Mimo. ¿Qué hace un mimo? Imita a alguien. Esa es la idea. Imítenme. ¿Está siendo arrogante Pablo? No. Versículo 1, 1 Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo,
y administradores de los misterios de Dios. La palabra servidores es huperetes en el griego, significa un esclavo en ese entonces, en esa época. En griego extrabíblico se usaba la palabra huperetes para describir un esclavo cuyo trabajo era ser de los remeros del fondo de un galeón, de un barco, lo más bajo. Pablo está diciendo, yo soy como un esclavo del nivel más bajo de galeón. Era un hombre humilde. Y versículo 16, esta no es una expresión de arrogancia, por tanto ruego que me imitéis, escuchen, no es una expresión de arrogancia, sino de integridad. Vivía de tal manera que a estos corintios que necesitaban instrucción, necesitaban aprender a obedecer, versículo 15, aunque tengáis 10,000 ayos o tutores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ustedes son mis hijos espirituales, necesitan madurar, necesitan salir de su carnalidad, como lo vemos en el capítulo 3, por eso les dice, miren, aprendan, por tanto ruego que me imitéis, versículo 16 y 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, esto es cómo vivo en Cristo, en sumisión a Cristo, escuchen, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Este hombre era un modelo de integridad, a donde quiera que iba, enseñaba y vivía lo mismo, ¿se dan cuenta? Y eso mismo era la palabra de Dios. Por eso observen lo que dice ahí adelante en el capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios 11:1 les vuelve a decir, lo necesitaban. Ahí en el 10:32, por ejemplo, no se tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Tenían muchos problemas, recuerdan carnalidad, divisiones, abusaban de su libertad en Cristo. Y otra vez les vuelve a decir, versículo 1, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, sed mimetai. Sean mimos, imítenme, y aquí viene la razón, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, así debemos vivir. ¿Pablo era perfecto? No. Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que sigo cultivando la obediencia a Cristo. Aún en mi imperfección, imítenme para que vean aún cómo deben enfrentar su pecado, confesarlo y dejarlo, y seguir adelante, confesarlo y dejarlo. Así es la vida de todo cristiano. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Si tú no puedes decir eso, es que estás viviendo en pecado. No tienes que ser perfecto. Pablo no fue perfecto, de nuevo Filipenses 3:12, pero si la vida, el estilo de tu vida se caracteriza por obediencia, por someterte a Cristo, porque estás buscando imitar a Cristo en todo, entonces puedes decir esto que dijo Pablo, inclusive en la manera en la que enfrentas el pecado en tu vida. Si no puedes decir esto, entonces estás en pecado. Si no le puedes decir a tu esposa, si no le puedes decir a tus hijos, si no le puedes decir a tus hermanos, imítame, así como yo estoy buscando imitar a Cristo. Si tú no puedes decir eso, examina tu vida. ¿Qué es lo que te impide decir eso? Lo único que te impide es el pecado, tu pecado. Algo estás haciendo que sabes que no puedes pedirle a alguien que te imite. Y si es así, entonces necesitas confesarlo al Señor, arrepentirte y por su gracia continuar en ese proceso de buscar cultivar la obediencia al Señor. Pablo lo hizo en todo lugar. En Corinto, en Tesalónica lo vemos, en 2 de Tesalonicenses 3:6-9. Véanlo en Filipos, ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 12. ¿Recuerdan ustedes? Y esta es una excelente ilustración de lo que estamos diciendo, que ya lo mencionamos. Filipenses 3:12, noten la constancia en la obediencia de Pablo, no solo en Éfeso, sino también en Corinto, en Tesalónica, en Filipos, en todos lados. Filipenses 3:12, ¿recuerdan? Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Les recuerdo, aquí Pablo tiene 30 años de cristiano. Dice, no he llegado al nivel óptimo, a la perfección de obediencia, de conformidad a Cristo. Pero ¿saben qué? Eso no me lleva a justificar mi pecado, sino que, versículo 12, prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús,
La idea es que sigo adelante, versículo 13 lo reitera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, los triunfos pasados por la gracia de Dios. No me acuesto en mis laureles y no me quedo estacionado en mi pecado lamentándome. Lo enfrento conforme a la Biblia, me arrepiento y sigo adelante, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está adelante? Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a llegar a ser igual a Cristo, lo cual eso sucederá solo en el cielo. Sin embargo, esa es la meta, esa es la dirección. Y Pablo, noten, reconoce entonces su imperfección. Sin embargo, observen lo que dice allá adelante, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, quiere decir, ¿cómo perfecto, Pablo? Si acabas de decir que no eres perfecto en el 12. Todos los que estamos en esta dirección, en este estilo de vida, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero, versículo 16, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Versículo 17, escuchen. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cómo, Pablo, te vamos a imitar? Si acabas de decir en el versículo 12 que no eres perfecto. Correcto. No importa, imítame. ¿Por qué? Porque yo, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí añade, no solo imítenme a mí, sino también a los que se conducen como yo. ¿Se dan cuenta? Noten su humildad, aunque era apóstol, excepcional. Dios lo usó para escribir 13 cartas del Nuevo Testamento, lo usó para hacer milagros genuinos como lo hemos visto en Hechos. A pesar de eso, vean su humildad. El punto aquí no es ese don en particular, sino un estilo de vida de obediencia. Y noten, lo reitera ahí en el capítulo 4, versículo 9, Filipenses 4, 9, y en este contexto nos explica cómo un creyente puede disfrutar de paz. Versículo 6, no estando afanado, sino descargando todo en el Señor en oración, en sumisión a Él. Versículo 7, y la paz de Dios va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8, para que disfrutes de la paz de Dios en tu vida, no solo tienes que vivir en oración dependiente, sumisa, obediente a Dios, sino también centrar tus pensamientos, versículo 8, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y pueden estudiar esto más a fondo oyendo las predicaciones de Roger en este texto. Pero nota, Pablo dice, mira, ¿quieres disfrutar de paz? Como cristiano, la paz que produce el Espíritu de Dios, tienes que vivir dependiendo de Dios, no afanándote, controlando tu mente centrada en esencia en la palabra de Dios. Y no solo eso, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, y escuchen esto, y visteis en mí. Otra vez, él era un ejemplo de lo que predicaba. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y lo repite, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué bendición, ¿no es cierto? Si eres un verdadero cristiano y no disfrutas de la paz que es parte del fruto del Espíritu de Dios, es porque estás pecando en alguna de estas tres áreas. No estás viviendo en oración dependiente, obediente, sumisa a Dios, y o no estás controlando tus pensamientos, y o no estás caminando en obediencia a la palabra de Dios. Pero el punto aquí de nuevo es que él dice, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis. Él enseñó la palabra y añade, y oí y visteis en mí. Esto hace. La implicación, por cierto, es que él enseñó la palabra de Dios, porque para que puedas vivir en paz, tienes que andar en el Espíritu, lo cual significa que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti. Este, hermanos, es el cimiento de una vida que agrada al Señor, que Dios usa para evangelizar al incrédulo, edificar al creyente. ¿Cuál es? Una vida de obediencia constante a Dios, independientemente de las circunstancias y las emociones. Cuando no eres así, cuando no vives una vida de obediencia constante, das ocasión a que la palabra de Dios sea blasfemada, Tito 2:5, a que la gente, tus parientes, vecinos, compañeros de trabajo te vean y digan, eso es ser cristiano, qué Dios ni qué Dios. Ve cómo trata a su esposa, a sus hijos, ve cómo trabaja. Pero cuando vives como Pablo en obediencia constante
adornas el Evangelio. Tito 2:10, adornas la doctrina de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Haces que el Evangelio se vea atractivo, creíble. Y Dios puede usar eso para que otros digan, yo quiero vivir así, yo quiero tener una familia así, inclusive en tu pecado. La manera en la que enfrentas tu pecado debe ser un modelo de obediencia a Dios. Y no que pecas y lo tratas de meter abajo de la alfombra y vives una vida de hipocresía y de mentira. No. Pecas y por vergonzoso que sea, por la gracia de Dios, dices, ¿sabes qué? Tengo que enfrentar el pecado como Dios dice. No importa las consecuencias, Dios me va a dar la gracia. Y confieso mi pecado y me arrepiento. Y aunque pierda la reputación o lo que sea, Dios está en control y la prioridad es glorificar a Dios. Y Dios me va a dar la gracia para vivir de una manera que le honra a Él. No trates de esconder tu pecado. Escucha, cuando sabes que tienes que enfrentarlo, aunque sea un pecado de años. Si sabes que hay un pecado en tu vida que tienes por ahí guardado y lo tienes que enfrentar, tienes que hacer algo al respecto. Tienes que pedirle perdón a Dios o pedirle que quizás perdón a alguien que sabes que lo tienes que hacer porque pecaste. Hasta que no lo hagas, escúchame, no vas a disfrutar de la bendición, de la gracia de Dios en tu vida derramada a través del fruto del Espíritu. No vas a disfrutar de la bendición de una vida de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Y no solo eso, te expones a la disciplina de Dios. Vas a vivir una vida así de profesión cristiana, pero de impotencia también, sin disfrutar del poder del Espíritu en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios odia la hipocresía. No puedes engañar a Dios. No puedes. Aunque lo trates de justificar, aunque lo trates de excusar, no puedes engañar a Dios. Y Dios no puede tolerar el pecado. Entonces debemos ser como Esdras, en Esdras 7:10, quien preparó su corazón para estudiar la palabra, para cumplirla y para enseñarla, y no como los escribas y fariseos. ¿Recuerdan cómo eran los escribas y fariseos? Porque esto es lo que sucede, hermanos. Si después de oír esto, no te sometes a obedecer de manera constante a Dios y te aferras a tu pecado, pasan una o dos cosas. Uno, te vuelves un hipócrita porque eres como los fariseos. Mateo 23, 2 y 3, como decía el Señor, dicen y ¿qué? No hacen. Y muy bueno en tu doctrina, te conoces bien los versículos bíblicos y entiendes todos los detalles quizás de la teología sistemática, pero no haces. Eso no es obediencia constante. O, igual de malo, lo que puede pasar si no dejas tu pecado es que comienzas a torcer las Escrituras para acomodarlas a ti, porque duele estar continuamente que Dios te diga a través de su palabra, pecado, 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 y entonces lo que haces es que cambias lo que dice. Esto es lo que hacen en 2 de Timoteo 4, 3, 4. No quieren oír la verdad, sino que buscan maestros según sus propias concupiscencias. Y apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. Hermanos, recuerden, el problema de los falsos maestros, de la falsa doctrina, no es ignorancia, sino pecado. El problema de la enseñanza falsa es un problema espiritual, moral, no es intelectual. Lo vemos en 1 Timoteo 6, 3 al 5. ¿Saben por qué hay las congregaciones que tuercen la palabra de Dios y enseñan ideas no bíblicas, sazonadas de 2, 3 versículos? ¿Por qué son tan populares? Porque los que están ahí quieren sentirse lo suficientemente santos como para tranquilizar su conciencia, pero no quieren la Biblia. La Biblia pura no, es muy dolorosa, porque hay que dejar pecado y no quieren dejar su pecado. Y como decíamos la semana pasada, por eso hay tantas congregaciones que no son iglesias reales, son simplemente grupos de incrédulos religiosos. Claro, puede llegar a ver Efesios 4, 11 al 16, algún cristiano genuino ahí, algunos de nosotros hemos estado en grupos así, que por ignorancia es lo mejor que sabes y con el tiempo, por la gracia de Dios, vas viendo que algo anda mal. Pero se dan cuenta, esto es peligroso, hermano. No es nada más de que, bueno, ese es solo para Pablo. No. Si tú no cultivas una vida de obediencia constante, vas a vivir una vida de hipocresía y o vas a vivir también terminando con doctrinas, con ideas falsas acerca de la palabra de Dios, interpretaciones erróneas que tú vas a inventar con la meta
de que tu pecado no sea tocado. Lo cual es igual de trágico. Si ese es tu estilo de vida, no conoces a Cristo. Tienes que evaluar tu vida. Si lo que prefieres tú, escucha, es tu pecado antes que Cristo, ese es tu estilo de vida y no te interesa en lo más mínimo someter tu vida a Cristo, vas camino al infierno. Si por otro lado, por la gracia de Dios, lo que más anhelas es la palabra, te deleitas en ella, aborreces tu pecado y luchas y luchas y vives en una lucha constante, humillante, porque pecas y te arrepientes y sigues, pero hay una disposición, una inclinación, una dirección de vida hacia la santidad. Entonces, por la gracia de Dios, ves la obra del Espíritu de Dios en tu vida y necesitas seguir cultivando esa obediencia constante. Entonces Pablo dijo en Hechos 20, versículo 18, le dijo a los ancianos, lo sabían: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor. Su obediencia fue constante. Y si Dios quiere, la próxima semana, el domingo, veremos que su obediencia también fue completa, fue humilde y fue a pesar del sufrimiento. Oremos. Padre, gracias por tu palabra preciosa y por estas lecciones tan importantes. Oramos, Padre, que estas verdades que acabamos de escuchar en esta mañana las tomemos en serio, que no nos engañemos, Padre, no justifiquemos nuestro pecado, no busquemos vivir de una manera en un lugar y de otra en otro, sino que nuestra obediencia sea constante, igual en todo lugar. Gracias, Señor, por el ejemplo de este amado apóstol. Gracias porque él era un hombre igual a nosotros, imperfecto, pero buscando honrarte en su vida. Que seamos como él, porque él buscaba ser como Cristo. Gracias por esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere.